Gracias por esta oportunidad. ¿Podrías decir tu nombre? Sí. Bueno, soy Patricia Díaz Romo, soy coordinadora del proyecto Huicholes y Plaguicidas. Tengo actualmente trabajando casi 30 años con el pueblo Virrárica, a partir de la Casa de Salud Huichola en Guadalajara, con Rocío Echevarría. Yo fui socia fundadora de la casa. Ahora estoy en Guadalajara nuevamente, estuve tiempo viviendo fuera de Guadalajara, ahora estoy en Guadalajara de nuevo y estamos terminando un informe de lo que fue el proyecto Huicholes y Plaguicidas en estos 18 años, a partir de que lo terminamos en el 94. En el año 1994 lo terminamos y lo empezamos a dar a conocer, tanto entre las comunidades huicholas. En aquel entonces no había internet u otros medios que ahora existen, podemos echar mano, ¿verdad?, para hacer una mejor difusión, pero sí hicimos miles y miles y miles de copias en VHS en aquel entonces. Se repartieron en la sierra, se repartieron en algunas ciudades también. Otros pueblos indígenas nos pidieron que hiciéramos un video semejante, cosa que ya no podíamos hacer, pero tradujimos el mismo video de Huicholes y Plaguicidas, empezando por la lengua virrárica y luego otras 11 lenguas indígenas de México, de donde sale mucho jornalero migrante a los campos agroindustriales. Los que ya hayan visto el video pues ya sabrán que se trata de alertar a los jornaleros, sobre todo en ese entonces específicamente en los campos de tabaco de aquí de la zona de Santiago Escuintla, la zona costera de Nayarit, acerca de los riesgos de estar expuestos a los plaguicidas que se usaban o se siguen usando en el tabaco. Ahora muchos huicholes ya no van al tabaco, las mismas plantaciones de tabaco se han reducido enormemente por la cuestión de que ha bajado pues el consumo del tabaco, por un lado, con las campañas antitabaco, por cuestiones económicas, porque a las compañías tabacaleras les resulta más fácil, más económico y con menos problemas, digamos así, producir en Guatemala o en otros países, incluso en África, en donde hay menos controles todavía que en México, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, como te digo, hay otros pueblos indígenas, hubo otros pueblos indígenas que nos solicitaron que se hiciera un video semejante, puesto que sus trabajadores, sus jornaleros que salían como migrantes estaban teniendo los mismos problemas en campos de jitomate o de hortalizas o de frutales o de lo que sea, porque no es que nada más los plaguicidas se usen en el tabaco, se usa en todo lo que se produce a nivel agroindustrial en el campo. Entonces, bueno, nuestro trabajo estos 18 años ha sido divulgar este documental lo más posible. Al traducirlo a estas 12 lenguas indígenas, pues hemos recorrido la República también, y últimamente a través de las páginas web, pues nos ha sido... ¿Nos podrías decir la dirección? La dirección actual es o Huicholes y Plaguicidas tal cual.org, o le hemos reducido un poco para que sea más fácil y más directo, que es HYP, como en la abreviación de Huicholes y Plaguicidas, info de informe, hypinfo.org. Claro, con el www.hypinfo.org. Entonces ahí pueden llegar a ver el material antiguo, el de hace 18 años, en las 12 lenguas indígenas, aparte en inglés, francés y alemán. También lo hemos sacado al exterior, porque muchas veces lo que se dice fuera de México les cala más a nuestros gobernantes que cuando nomás lo decimos aquí adentro. Por eso creemos que es importante también decirlo a los cuatro vientos. Claro. También están en la página web otros materiales que hemos hecho en este tiempo, como las carpetas de prensa, el estudio epidemiológico que se hizo entre jornaleros del tabaco, talleres de derechos humanos, cápsulas de radio, spots de radio, pues todo el trabajo que, bueno, no todo, estamos subiendo constantemente, estamos revisando nuestros archivos, ¿verdad? Y subiendo, en cuanto el tiempo nos va dando, subiendo más y más material.
Ahorita concretamente lo que es novedad es que terminamos este otro documental, es como la segunda parte, que es un informe, precisamente se llama así, Informe HIP, que es sobre lo que pudimos hacer en estos 18 años, tanto con el pueblo Wixárika como con otros pueblos indígenas de México, te insisto en esto, y pues ahí va a estar disponible la historia de lo que hemos hecho, más aparte una última parte que es como la situación actual de los plaguicidas en México. ¿Eso es lo que sigue ahora o qué? No, eso es en este informe que estamos terminando, en realidad consta de 3 partes. La primera, que es la más larga, que es el informe. Luego hay como un pequeño, diríamos, intermedio, que es unos cortos de películas de los años 50, 60, en blanco y negro, como una especie de homenaje a los que desde en aquel entonces ya nos estaban advirtiendo que los plaguicidas eran productos químicos muy peligrosos y que no se podían manejar así como lo estaba haciendo el gobierno norteamericano o el canadiense, o en nuestro caso todavía el mexicano, que se hace un abuso de estas sustancias sin ningún control. Entonces este es un cortito muy pequeño, como de unos 3-4 minutos, como especie de intermedio, y después de esto ya viene la tercera y última parte, que es como el informe de lo que sucede actualmente en México en general, ya no nomás con el proyecto Huicholes y Plaguicidas, ni no nomás con los huicholes, sino que es algo generalizable a todos los pueblos indígenas, a todos los consumidores, a todos los que estamos de una manera u otra expuesto a estas sustancias químicas tóxicas. ¿Qué sigue después entonces? ¿Vas a seguir? Bueno, yo quisiera hacer otro documental después sobre que yo le he dado por llamar agricultura, o sea, la cultura agrícola mesoamericana. Las técnicas prehispánicas de agricultura, como es la milpa, este sistema de cultivo en donde se cultiva el maíz, frijol, calabaza, chile, cempasúchil, amaranto, la milpa como tal, o el cuamil en término Wixárika, ¿verdad? En donde una planta protege a la otra, y si te llega una plaga, de todos modos, a lo mejor te acaba un producto, pero te quedan otros, ¿no? Y eso combinado con nuevas tecnologías, que sería lo novedoso, como son trampas, feromonas, pues hay control biológico de insectos benéficos que se comen a los que son realmente plagas, hacer como una combinación entre técnicas prehispánicas mesoamericanas de la cultura agrícola, por eso agricultura, y nuevas tecnologías para evitar definitivamente el uso de plaguicidas, pero ya desde un punto de vista de la alternativa, de lo que hay que hacer, y no olvidar con todos estos nuevas tendencias de la revolución verde, y que viene una segunda revolución verde que, aunque se llaman verdes, no tienen nada de verdes, porque fueron inventadas para que cada vez más se usaran más químicos, más semillas híbridas, y más, en este momento estamos muy amenazados por las semillas transgénicas, ¿no? Entonces eso sería, digamos, otro de los proyectos. Que continúa, ¿verdad? Ahora, aterrizando un poquito, pues estamos aquí en la Universidad Autónoma de Nayarit, un gran vínculo con el pueblo Wixárika. En este caso, pues, quisiéramos preguntarte, que compartieras un poquito cuál sería tu mensaje al pueblo Wixárika con relación, pues, a su cultura, a los jóvenes en este caso. Pues a los jóvenes que no se olviden de su cultura, porque yo empecé a trabajar con el pueblo Wixárika en el 82, y sí he visto cambios muy radicales, muy fuertes a empeorar realmente. Por un lado puede decirse que a la modernidad, que está bien, ¿no? Porque todos tenemos derecho a tener ciertos beneficios de la modernidad, pero yo lo que he visto y que me preocupa mucho es que mucho de este cambio a la modernidad, al desarrollo mal entendido como nos lo mete la televisión, nos ha llevado a una degradación de nuestro medio ambiente en especial, pero también en el caso de los Wixárika y de otros pueblos indígenas, una degradación de su propia cultura, ¿no? Van perdiendo el costumbre, van perdiendo sus tradiciones, ya no les interesa a los jóvenes lo que digan los ancianos,
el consejo de ancianos, los que más experimentados a final de cuentas, por eso eran los consejos de ancianos, no nomás porque era una moda, ¿no? Es porque realmente es la gente que ha vivido, que tiene experiencia, que ha mantenido la tradición, el costumbre, y que cada vez menos se ve que se les respete a estas personas y se ha ido perdiendo mucho. Concretamente hay comunidades que para mí realmente siento una gran tristeza volver después de muchos años. Por ejemplo, yo he estado trabajando más cercanamente por algunas razones de la vida, no sé exactamente cuáles, no me las he puesto a plantear, con comunidades de Santa Catarina, ¿no? Entonces, por ejemplo, las fiestas, las tradiciones en Santa Catarina se mantienen todavía mucho más, pues diría yo, fidedignas a lo que era el costumbre, ¿no? Sin embargo, en otras comunidades he visto que pues ya hay hasta reina de la primavera, y la Coca-Cola y la cerveza y la basura es así una cosa que dices, bueno, pues es que no puede ser esto, ¿no? Porque están acabando con sus propias comunidades, pero eso lo estamos haciendo no nomás los birraritarios, lo estamos haciendo todos, ¿verdad? Lo estamos haciendo todos, pero yo creo que necesitamos los que de alguna manera nos interesa la cultura birrárica u otras culturas indígenas de México, poder solidarizarnos con ustedes y ustedes con nosotros, con los que podemos o queremos ver que nuestras culturas sobrevivan, que no queremos que desaparezcan, ¿no? Y de eso definitivamente, más que nada, depende de ustedes mismos, ¿no? Depende de ustedes mismos. Nosotros somos agregados culturales, ¿verdad? Y que si nos aceptan, nos da mucho gusto. Pero tienes un corazón muy rarica, ¿no? Sí, sí lo tengo, ¿para qué te digo que no? Yo desde que nací he visto personas birraritari en mi casa, que quedaban a dormir, que iban. Mi papá tenía estaciones de radio en Guadalajara, entonces, es más, tengo una foto de mi papá que voy a subir un día a nuestro sitio web, del año 47, que está rodeado de puros birraritari que iban al radio a mandar mensajes. Iban al radio, era el internet de aquel entonces, ¿no? La década de los 40 en los 90. Del 47, esa foto es de 1947. Yo todavía ni nacía para entonces, ¿no? Entonces yo cuando nací ya vi birraritaris en mi casa que iban a hablar por el radio, a mandar mensajes, que se quedaban a comer, que se quedaban a dormir. Pues sí, ya nací en Huicholá. Y a mucho honor, te lo digo a mucho honor, claro, porque realmente ha sido para mí una gran enseñanza el estar en contacto con el pueblo birrárica y de poder aprender lo poco que he logrado aprender, porque pues uno ya tiene sus ideas y sus cosas muy estructuradas, pero lo que he podido aprender del pueblo birrárica realmente lo agradezco, y la oportunidad de poder haber estado cerca y poder contar con amigos, muy buenos amigos, que no toda la gente tiene esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Algo más que yo creo que es muy importante, a ver si poquito agregarle también. ¿Cuál sería tu mensaje con relación a la protección de los lugares sagrados, ahora sí, con estas amenazas actuales que hay, que pudieras compartirnos? Pues mi preocupación es muy grande, porque sí, como les decía aquí ahorita en la reunión, nuestras autoridades, sea a nivel México como a nivel mundial, los gobiernos están siendo manipulados por grandes intereses económicos. Ni siquiera los gobiernos son realmente los que mandan. Los que mandan son las grandes corporaciones, los grandes intereses económicos, y a ellos les interesa extraer, sacar la mayor cantidad de ganancias y de dividendos de donde sea posible. Y si lo que más queda sin tocar, lo que más queda protegido son precisamente las comunidades indígenas, donde han sabido mantener de una manera o de otra, de una comunidad a otra, hay muchas variantes, ¿no? Pero es ahí donde se conserva todavía riqueza, y ahí es donde precisamente ahorita van estos intereses económicos, en donde las autoridades pues son nada más que marionetas, muñecos que hablan. El gobierno, pues. Sí, el gobierno, las autoridades, sean locales, estatales, federales, no me cabe la menor duda que ellos son parte de
poder económico que lo único que les interesa es explotar los recursos naturales, los recursos turísticos, los recursos, lo que sea, para tener ganancias y ganancias y ganancias. Y México no es una excepción. México está hasta acá, ¿verdad?, del sistema neoliberal, y somos muñecos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las grandes corporaciones. Y eso a nivel sea de minas, como de Coca-Cola, como de comida chatarra, como de lo que sea. Todo es a la mayor ganancia dentro del menor tiempo posible. Y nuestras autoridades lo permiten. Y en el caso de los plaguicidas también me ha quedado cada vez más claro, que lo que no se puede vender porque es demasiado tóxico en el lugar, en el país donde lo inventaron, nuestras autoridades sí les dan el permiso para que aquí se use. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, yo estoy convencidísima de que no están interesados realmente en proteger a los pueblos indígenas, a nadie, menos a los pueblos indígenas, menos.